Muy buenas noches. Después de un poco más de 20 años, por fin el Congreso de la República logró aprobar una reforma a la justicia. ¿En qué consiste básicamente lo que el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron? Nuestro invitado es el señor doctor Wilson Ruiz, ministro de Justicia. A ver, ministro, sobre este tema de la digitalización, ¿cuánto tiempo va a durar ese proceso con semejantes expedientes archivados que hay en Colombia? Yo considero, Yamid, que darles un término exacto sería quedar mal con toda la opinión pública. Pero con los 100 millones de dólares que van a empezar a girar ahora en septiembre aproximadamente por parte del BID, ya desde luego se puede sacar la licitación pública y consideraríamos que en un año aproximadamente, en el 2022, se estaría empezando a digitalizar toda la justicia en Colombia. Esto te lo diría un ingeniero en sistemas expertos. Yo podría hablar de 3, 4 años o 5 para poder que toda la justicia en Colombia esté funcionando adecuadamente. Ahora, ministro, otro de los grandes avances que hay que reconocer, aprobó el Congreso en la reforma de la justicia, es el de los jueces itinerantes. ¿En qué consiste esa modificación? Infortunadamente, Yamid, hubo una mala interpretación por parte de varios senadores y pensaron que se estaba acrecentando el presupuesto de la nación para poder contratar estos jueces itinerantes. No, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, maneja un presupuesto y desde luego dentro de ese presupuesto es donde funciona la rama judicial de nuestro país. Hemos detectado que muchos jueces en Colombia pueden tener 1.000 o 2.000 procesos en su despacho, como hay otros que pueden tener 50 o menos procesos. Estos son los jueces y magistrados que vamos a llamar para que sean jueces itinerantes y que en el momento en que se requiera, inmediatamente se trasladen a ese lugar inhóspito, a lo que llama el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la Colombia profunda, y volver nuevamente a su lugar de origen a desempeñar la función que estaba desempeñando. Ahora, ministro, mire, lo que la gente más desea, especialmente la gente sin recursos, es tener acceso a la justicia. ¿De qué manera la reforma va a permitir que la gente de estratos 1 y 2, inclusive 3 y hasta 4, tenga acceso fácil y eficiente a la justicia y que la justicia funcione, que los jueces investiguen y fallen? Yamid, yo conozco la rama judicial desde adentro y yo sé lo que es el sufrimiento de la gente cuando espera tantos y tantos años para finalmente hallar luz al final de un camino que es bastante difícil y tortuoso. 25, 30 años esperando una justicia que a veces ni llega. La gente se está muriendo frente a un fallo que nunca llega. Por eso hay 2 caminos muy importantes de esta reforma. El primero, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se está definitivamente profundizando allí. ¿Para qué? Para que la gente solucione sus problemas antes de acudir frente a una denuncia o a un proceso determinado. Y segundo, la va a hacer la justicia digital, en el cual desde su casa van a poder interponer esas demandas, esos alegatos o contestar lo que estimen pertinente para poder que tenga una justicia ágil. De modo que aquí la gente va a tener un beneficio. Por ello he dicho que esta reforma a la justicia va a ser un beneficio para el ciudadano de a pie que tanto y tanto lo requería. Señor ministro, miren, la reforma también estableció que el 3% del presupuesto nacional sea para la justicia. Eso jamás había ocurrido, ni nadie lo había soñado. ¿Qué va a pasar para evitarse que eso se burocratice, ministro? Sí, Yamid, efectivamente es un gran logro y por eso quiero felicitar a toda la rama judicial de nuestro país para decirles que eso va a ser un aumento progresivo. Es decir, arrancan con el 1.7 del presupuesto general de la nación y va a ser una forma progresiva hasta llegar al 3%. Yamid, es increíble que la OCDE nos dice que teníamos que Colombia contar con 65 jueces por cada 100.000 habitantes y actualmente tenemos 11. Pues con esta reforma a la justicia no pretendemos llegar a esa cifra de 65.000
de 65 jueces por cada 100.000 habitantes, pero desde luego vamos a avanzar bastante porque la justicia requiere de más jueces, porque cada día aumenta más y más la demanda de justicia y tenemos menos jueces en nuestro país. De modo que bienvenida sea la reforma y eso desde luego hace parte del marco fiscal que se generará en los próximos años. Ministro, ¿cuántos jueces hay hoy en Colombia? Yamit, aproximadamente en Colombia tenemos entre jueces y magistrados aproximadamente 5.000. Los otros 25.000 que componen la rama judicial son empleados de la misma. Eso es insuficiente frente a un país que tiene más de 50 millones de habitantes. Yo conozco el caso de muchos jueces en nuestro país que tienen hasta 2.000, 2.500 procesos. Por eso es que muchas veces no hay una buena solución frente a los conflictos que se presentan allí. Por eso en la reforma de la justicia también estamos diciéndole que los jueces de la República tienen que hablar con un lenguaje claro y contundente. Otra cosa muy importante, al ciudadano no le interesa sentencias de 200 o 300 hojas. A él lo que le importa es que sea una sentencia breve y contundente y le digan por qué le dan la razón o por qué no se la dan. Y ministro, usted aspira o la reforma permitiría elevar de 5.000 a cuántos jueces actuantes en Colombia. Yo pienso, Yamit, que cuando lleguemos en la forma progresiva, que sería el 3% que tú mencionaste, se pueden llegar en Colombia aproximadamente a unos 6.000 a 6.000 jueces, a 6.500 jueces de la República que nos pueden ayudar bastante. Pero itero esto, los jueces itinerantes van a funcionar muy bien también para descongestionar y los mecanismos de solución de conflictos. La justicia en Colombia jamás había tenido en presupuesto el 3% del presupuesto para funcionar. ¿Quién va a manejar esos recursos? Sí, Yamit, esos recursos los sigue manejando la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano competente para ello, el que administra los recursos de la rama judicial. Lo han hecho en una forma correcta y yo creo que es la mejor forma de que lo sigan haciendo. La pregunta final, señor ministro, mire, ¿y cómo se hace, señor ministro, para que se cumpla otra de las normas de la reforma, que es que se tenga acceso a la justicia como juez por méritos y no por recomendaciones y cosas de esas? Sí, Yamit, hay mucha gente en nuestro país que sueña con llegar a un cargo dentro de la rama judicial. Por eso es tan importante, primero, que tenga una formación, que la gente tenga toda la preparación idónea para ello, la especialidad a la cual va a aspirar, y desde luego, una vez aspire y obtenga el punto requerido, podrá ocupar esa vacante que se presente o el cargo nuevo que se esté creando. Otra cosa muy buena, Yamit, que se me estaba quedando, es lo de la reforma de la justicia que tiene que ver con la parte del género. Imagínese usted que el 50% de las mujeres y 50% hombres, cuando se conformen las listas dentro del Consejo Superior de la Judicatura, son las que van a llegar a las altas cortes. Quiere decir que dentro de muy poco vamos a tener en las altas cortes 50% mujeres y 50% hombres. De modo que hago una invitación muy cordial para que una vez la Corte Constitucional le haga el control automático a esta ley estatutaria de reforma de la justicia, podamos empezar a conformar las cortes mitad hombres y mitad mujeres. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias por haber aceptado su invitación y ojalá tenga mucha suerte en la aplicación de esta reforma de la justicia que se aprueba por primera vez en 25 años, ministro. Muy amable. Que tenga buena noche, Yamit. Hasta luego. Mil gracias, ministro. Muchas gracias. Y a ustedes también, televidentes, gracias por la audiencia y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CM.